tal? Buenas tardes, hermanos. Para la reunión de hoy de oración, seguimos teniendo la propuesta de seguir orando, obviamente, por aquellos hermanos que recordamos, como siempre, que están con problemas de salud o que han sido operados, para que les siga el Señor bendiciendo y acompañando en este tiempo de cuidado. También estar orando por los hermanos mayores, aquellos hermanos que por su edad están más complicados, más expuestos, para que el Señor le pueda seguir también ayudando. Tener también en cuenta, como en el día de ayer hemos estado informando acerca de Tomás Aquino, él nos ha pedido de estar orando para que pueda conseguir un trabajo. Así que oremos por él. Estamos pensando también, al pensar en él, por el resto de los jóvenes, aquellos que en este tiempo también están necesitando, también por David Benítez, que él hace ya bastantes meses que no puede conseguir un trabajo estable, así que tengámoslos todo en cuenta en este tiempo. Por todos los que se están trasladando, ¿no? Que teniendo trabajo tienen que ir a sus lugares de labor, y que el Señor también les cuide, les guarde, les cuide de su salud, les esté acompañando. También por los mensajes que se están transmitiendo vía YouTube, vía Facebook, por todos aquellos hermanos y hermanas que se están preparando, que se transmite cada día las reuniones en vivo que hay, para que esa palabra podamos aferrarnos cada uno de nosotros a cada pasaje, a cada mensaje que escuchamos, que es de edificación para nuestras vidas, que podamos tomarlo, aferrarnos y confiar en él. Y por aquellos no creyentes, aquellos que inconversos, que no sabemos hasta dónde llegan estos mensajes, que ellos también puedan comprender el Evangelio y ser ganados para Cristo en un tiempo de angustia y de incertidumbre. También orar por las instituciones. Tenemos muchos papás de la escuela, del jardín, que están teniendo problemas, que le han bajado el sueldo, o algunos que le han dicho que se han quedado sin trabajo, no saben si es por ahora o hasta que vuelvan las cosas a su normalidad, pero están muy preocupados y están algunos decidiendo de continuar o no en nuestra escuela. Así que el Señor nos ayude para poder juntos, la escuela, con esos papás, poder ayudarles en lo que podamos, y también a ellos que puedan conseguir restablecer su trabajo o no tener dificultades. Y también por los mensajes que reciben a través de sus docentes, de los directivos, que junto con las plataformas de educación reciben ánimo, su palabra, y que puedan también ser un tiempo de que la palabra pueda llegar a los hogares. Por también las instituciones cercanas, como siempre lo hacemos, por el hogar de ancianos, que el Señor pueda bendecir a los abuelos en este tiempo también de su salud, por la economía del hogar, también por el hogar El Alba, para que el Señor esté cuidando, les esté bendiciendo a los hermanos, les esté ayudando a cada uno de los niños, y por nuestro país, para que el Señor también pueda bendecir a las autoridades, le pueda dar a ellos sabiduría, y que puedan seguir ayudando en las decisiones para nuestra nación y para su pueblo. Muchas gracias, y oremos por todo esto y por todas aquellos motivos que surgen de cada uno de nuestros corazones. Muchas gracias, buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Quiero desearles que Dios los bendiga, que los esté cuidando, y en esta oportunidad, en esta noche de martes, quiero compartir con ustedes, continuar compartiendo el estudio de Romanos capítulo 15, como venimos haciendo los martes. Estuvimos viendo en la clase pasada los primeros 6 versículos, y vimos un primer punto
que hablaba de justamente que siendo siervos para Dios, para su gloria, tenemos que edificar a nuestros hermanos, agradar a nuestros hermanos en lo que es para edificación. Vamos a repasar el bosquejo, vamos a darle lectura a este bosquejo que son 4 puntos para el capítulo 15. Primer punto, versos 1 al 6, estuvimos viendo justamente lo que recién decíamos, que somos siervos de Dios cuando agradamos a nuestros hermanos para su edificación. El punto 2, del verso 7 al 13, vemos que somos siervos de Dios para su gloria cuando tomamos el ejemplo del Señor Jesucristo. En el punto 3, verso 14 a 21, decimos que un siervo de Dios reconoce las capacidades de sus hermanos y también reconoce a Dios obrando en su vida, en lo que uno puede hacer como servicio para Dios. El cuarto punto, versos 22 al 33, decimos que un siervo de Dios para su gloria se preocupa por las necesidades de sus hermanos. Se preocupa por las necesidades de sus hermanos. Este sería entonces el bosquejo general. Bien, ahora vamos a ver el punto 2. Entonces vamos a empezar viendo cómo tenemos que tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ya en los primeros versículos nos dijo de que Jesucristo es nuestro ejemplo porque ni Él se agradó a sí mismo, sino que buscó agradar a Dios en todas las cosas. ¿Sí? Bien, vamos a leer entonces a partir del verso 7. Dice así, Romanos 15:7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Pasamos al verso 13, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En estos 3-4 versículos que leímos podemos meditar justamente en el ejemplo del Señor Jesús. Si queremos agradar a Dios, ser siervos para Dios, tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesús. En primer lugar, en el verso 7 nos dice una palabra, que tenemos que recibirnos los unos a los otros. Estuvimos viendo acerca de los hermanos fuertes y débiles, aquellos que tenían dudas en su conciencia con algunos temas, de que no tenían que distanciarse, ni juzgarse, ni ponerse tropiezos, sino edificarnos mutuamente en todo lo que es nuestra convivencia como hermanos y vivir en armonía. Por eso el verso 7, la conclusión de los 6 anteriores, dice, por lo tanto, recibíos los unos a los otros como lo hizo Cristo para la gloria de Dios. Miren, si vamos a capítulo 14 de Romanos, podemos ver, ¿sí?, que en el verso 3 dice, al final, dice que no come, el que come que no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. En este versículo nos dice que Dios nos recibió a todos los creyentes, a los que somos sus hijos, fuertes, débiles, con dudas o sin dudas en estos temas, con nuestras cargas, con nuestras debilidades, Dios ya nos recibió. En el verso 7 que hemos leído nos dice que Jesucristo también nos recibió para la gloria de Dios. Por lo tanto, ¿qué nos queda a nosotros? Recibirnos los unos a los otros. No podemos dejar afuera a los hermanos o a un hermano, porque Dios, el Padre, porque Jesucristo lo recibió. ¿Quién soy yo? Este verbo admitir, tiene que ver con aceptar, darle hospitalidad, aceptarlo a la amistad, admitirlo en la familia. Cristo ya nos admitió a cada uno de nosotros, todos pecadores. Todos pecadores, cuando nos salvó, nos admitió, nos recibió, nos adoptó, nos hizo nuevas criaturas. Tenemos que andar en esa nueva vida. Esa nueva vida es la vida del amor del Señor entre los hermanos, viviendo en armonía, en comunión para la gloria de Dios. Recibirnos. Queremos ser siervos de Dios, recibamos a todos nuestros hermanos. Admitámoslos, no excluyamos por ideas, por prejuicios, por opiniones, porque no nos cae, porque nos cae. Esto tiene que ver directamente con el punto que sigue. Estuvimos leyendo en Romanos, verso 8 en adelante, y daba el ejemplo del Señor, que dice que vino a ser siervo de los judíos, de la circuncisión, de los judíos.
Jesucristo vino en primer lugar como cumplimiento de todas las promesas, el Mesías, al pueblo judío, ¿sí? Y vino para mostrar la fidelidad de Dios, la verdad de Dios, podemos traducir la fidelidad de Dios que cumple toda su palabra, todas sus promesas, y también vino a mostrar misericordia para los gentiles que no conocían a Dios y que se encontraron con un camino de salvación, con una puerta abierta. Entonces, ¿cuál es el ejemplo para seguir por mí, por vos, hermano, por todos? Ser siervos, fieles y misericordiosos. Ser siervos, fieles y misericordiosos, que no hacemos acepción de personas. Segundo punto. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo no vino a ser servido, sino que vino a servir. ¿Sí? Vino a salvar. Tanto judíos, los de su pueblo, los de su familia, los que ya estaban admitidos, podemos decirlo así, como los gentiles, los que estaban lejos, los que no conocían nada. Que también nosotros podamos tener este enfoque en nuestra vida cristiana, de hijos de Dios, de ser siervos. En primer lugar, venía a servir, como dice Jesucristo vino a servir a los judíos, mostrar la fidelidad de Dios, y hacia los gentiles su misericordia, por la cual ellos glorifican a Dios. Que nosotros también podamos encarar nuestra vida de servicio, mostrando ser fieles a Dios y mostrando la misericordia de Dios para con todos, los de cerca, los de lejos, los que nos caen bien, los que nos cuesta entender, los cristianos, los no cristianos, los de la familia, los que no son de la familia. Que nuestra actitud sea sin acepción de personas, dice la palabra de Dios. En la carta de Santiago dice que nuestra fe, la práctica de nuestra fe, tiene que ser sin acepción de personas. En otro versículo, más adelante, dice Santiago que es pecado hacer favoritismo o acepción de personas. Y el Señor no hace acepción de personas. Hay un montón de textos en la palabra de Dios que nos dicen que con Dios no hay acepción de personas, ¿sí? Y todos entramos por la misma puerta a la salvación, todos entramos de la misma manera, siendo pecadores, perdidos, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Nada nos hace mejores que el otro. No hagamos acepción de hermanos ni de personas, pero sirvamos con un espíritu de fidelidad y de misericordia. En tercer lugar, en este punto tenemos que ver rápidamente, verso 13. Nos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué importante seguir este modelo. Queremos convivir, queremos servir, queremos recibirnos, estar en comunión, llevarnos bien, concordia, como ya decíamos también en el verso 6, la clase pasada. Para que haya gozo, para que haya paz, para que haya un creer común, para que haya esperanza, tenemos que estar obrando en el poder del Espíritu Santo. Recibirnos, ser siervos fieles, misericordiosos, pero también obrar en el poder del Espíritu Santo. Fundamental, ¿sí? Esto es fundamental. Nos hace recordar que necesitamos a Dios. Que no solo nosotros no podemos, nuestras fuerzas no son suficientes, porque no podemos cumplir con nuestra propia naturaleza las demandas espirituales de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios obrando. Lo tenemos, hay que dejarlo obrar. Hay que cultivar nuestra relación con Dios y con el Espíritu Santo de Dios. Estar atentos, ser sensibles, ser obedientes a la palabra de Dios, ser humildes. Y fíjense que esto va a continuar, ¿sí? 3 puntos vimos hasta ahora. ¿Cuál es el ejemplo del Señor? Nos recibió por amor y por gracia, nos sirve, vino a ser siervo. Nosotros también tenemos que ser siervos, no solamente admitirnos, recibirnos, ser siervos, fieles, misericordiosos, y lo fundamental, andar en el poder del Espíritu Santo. La obra de Dios no es con ejércitos, sino es con el poder del Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros. Y hacia eso va Pablo ahora. Entonces ahora vamos a ver el tercer punto. Vamos a ver el tercer punto, que tiene que ver con que un siervo de Dios glorifica a Dios cuando reconoce a sus hermanos las capacidades en los demás, que no juega solo, y también a Dios obrando en su vida. Vamos a leer algunos versículos en este pasaje. Verso 14 de Romanos 15. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar, por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús,
en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, de nuevo, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores, hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo continúa, y pasamos hasta el tercer punto. Si bien Pablo les viene recordando, corrige, advierte, instruye, reconoce que la madurez, que la vida espiritual de estos hermanos estaba a la altura de como para exhortarse unos a otros, como para mantenerse en comunión unos a otros, como para amarse y cuidarse, ¿sí? Que bueno, Pablo, el apóstol, el que está escribiendo la carta a los hermanos, les reconoce a estos hermanos que necesitaban la palabra de Dios, pero dice, con atrevimiento les escribo, porque sé que conocen, están llenos de bondad y de conocimiento, conocen, pero hay que recordar, les hace falta recordar. Qué importante es recordar, y repetir la lectura de la palabra de Dios, y repetir los temas que enseñamos y que compartimos, porque así podemos no olvidar, podemos tener fresca la palabra de Dios, y que dice, ustedes están capacitados. Qué importante es, para ser siervos de Dios, también reconocer que no juego solo, no soy Messi, como a veces pensamos. Tenemos hermanos alrededor, en la iglesia, en los ministerios, en la vida, ¿sí? En las distintas circunstancias, en la iglesia y fuera de la iglesia. Hay hermanos, hay personas que están capacitadas, ¿sí? ¡Qué humildad! Pablo andaba en el Espíritu, trabajaba en el poder del Espíritu. Por eso reconoce, en primer lugar, las capacidades, la necesidad de los otros hermanos, ¿sí? Que nosotros también podamos tener esta visión. No soy el que siempre tiene la razón, no soy el que más sabe. Dependo también de mis hermanos, dependo de las capacidades, de los dones que Dios también habilitó, dio y está utilizando a través de otros hermanos. Fundamental, el siervo coordinado con otros siervos, ¿sí? Y fíjense que no solamente reconoce las capacidades de sus hermanos, sino que también reconoce a Dios en su vida. Y fíjense que Pablo lo arranca diciendo de una manera muy clara en 3 frases. Primera, verso 15. Les escribí con atrevimiento como para recordarles estas cosas por la gracia de Dios que me es dada. Por la gracia de Dios, dijo Pablo, soy lo que soy. Y todo lo que yo pude hacer es lo que Dios hizo a través de mí. La gracia de Dios que me es dada. Si queremos ser siervos de Dios, tenemos que reconocer que lo somos por su gracia. Por su gracia fuimos recibidos, perdonados, salvados. Por su gracia podemos estar en comunión por la obra de Cristo en la cruz, por la sangre preciosa de Cristo. Ahora, con esta gracia, es la única que nos capacita para tener dones espirituales y poder hacer algo útil para Dios, la obra de Dios, ¿sí? Entonces Pablo lo reconoce. Verso 15, pero sigue. Dios me hizo por su gracia ministro a los gentiles, predicando el Evangelio, y sigue, verso 17. Tengo pues de qué gloriarme, pero en Cristo Jesús, en lo que Dios se refiere, no a lo que se refiere a mí. Vemos también esta modestia y esta verdadera humildad. Si Pablo se podía jactar de algo, sí se podía jactar, de que había gloriarse en que podía él servir a Dios. ¿Cómo? Por la gracia de Dios. En lo que a Dios se refiere, no en lo que a mí. Porque cuando hablo de mí, no hablo de la obra espiritual. Cuando hablo de mí, hablo de mi carne, de mi yo. No nos confundamos. Cuando hablo de Dios, es la gracia del Espíritu de Dios que puede obrar a través mío. ¿Sí? Sigue. Porque no osaría, verso 18, no me atrevería a abrir la boca, dice, a hablar, sino solamente de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. O sea, lo que Dios trabaja a través de Pablo y a través de cada uno de nosotros. Para la obediencia de los gentiles. Y dice que este obrar que el Espíritu Santo de Dios generaba en Pablo era con obras y con palabras, no solamente palabras sino acciones, obras, con potencia, con señales, con los certificados de que el Espíritu Santo de Dios obraba en Pablo, ¿sí? De manera que desde Jerusalén él extendía el Evangelio. Fíjense que dice en el poder del Espíritu de Dios. Fundamental reconocerlo a Dios. Pablo iba a predicar a donde Dios lo guiaba, donde el Espíritu lo guiaba. Pablo reconocía que sus capacidades, sus fuerzas, sus dones eran de Dios. Era la gracia de Dios que lo hizo apóstol, que lo hizo ministro de los gentiles, lo dijo. Y no se animaba a hablar de él mismo, sino de lo que Dios había hecho en él. ¿Por qué? Porque conocía la verdad. Conocía que esto era así.
que no servía de nada hablar de lo que él pudiera hablar de él, sino de lo que Dios había hecho y que toda la gloria era para Dios. Siervos para su gloria. Tenemos que entender la gracia de Dios, tenemos que reconocer a Dios obrando en nuestras vidas, en el ministerio que Él nos mande a hacer y que Él nos guíe. ¿Sí? Fundamental, fundamental. Ese es el tercer punto. Y llegamos al cuarto punto, rápidamente. El cuarto punto nos dice que es un siervo de Dios, glorifica a Dios cuando se preocupa o se ocupa en atender las necesidades de sus hermanos. Vamos a leer 2 versículos más. Pablo está diciendo que él hace mucho tiempo tenía ganas de ir a ver a los hermanos en Roma, que no los había visitado aún. Él tenía intenciones de ir hacia el occidente, ir hasta España. Dice, bueno, cuando yo deje de predicar por estas zonas donde estoy, que ya lo llené todo del Evangelio, quiero ir para España, pero voy a pasar, después que vaya por Jerusalén, y antes de ir a España quiero pasar ahí por Roma. Y él venía llevando una ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén. ¿Sí? Verso 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos, los creyentes que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno, y son deudores a ellos, a los hermanos de Jerusalén, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Las necesidades materiales. Nos ocupamos de las necesidades de nuestros hermanos. Miren, en estos días de cuarentena, y no es por hacerme propaganda, pero estuve preocupado pensando cómo poder armar, y la propuesta queda abierta, tal vez una red de ayuda por si hay hermanos que están pasando por dificultad y por ahí no nos enteramos o no se animan a decirlo. Pero que nos podamos ayudar en lo material. Pablo venía llevando una ofrenda de estas iglesias de Macedonia, de Acaya, de otras provincias, de otras regiones para los judíos pobres de Jerusalén. De Jerusalén había salido el Evangelio. Todos estos gentiles de estas otras regiones habían sido bendecidos con lo espiritual, el Evangelio. Bueno, ahora estos que te bendijeron con lo espiritual necesitan de lo material. Bendecilos vos con una ofrenda. Qué bueno es tener un corazón atento. El siervo está dispuesto a servir. Lo vemos a Felipe, el evangelista, o lo vemos a Esteban, pero ellos iniciaron sirviendo a las mesas, atendiendo las necesidades físicas, materiales de extranjeros y de judíos, pero gente necesitada, servían a las mesas. Que nosotros también podamos tener este espíritu de ayudar, de estar atento a la necesidad material de los que nos rodean, en especial de los hermanos, y doblemente de aquellos que nos han bendecido en nuestra vida. En último lugar, también el verdadero siervo de Dios está atento a las necesidades espirituales. Fíjense, verso 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Verso 30, Pablo ruega a estos hermanos en Roma: ayúdenme orando por mí a Dios. Qué importante es orar por nuestros hermanos. Fundamental. Cuando nos enteramos de una necesidad, no solo lo material, lo espiritual, orar. Siempre decimos, sí, quédate tranquilo, voy a orar, y nos olvidamos. No, tomemos seriamente el compromiso de orar. Cuando Pablo dice acá que me ayudéis, es que luchéis a mi lado. Y la oración muchas veces es una lucha. Está la oración en la armadura del cristiano. Y es un arma para luchar contra el enemigo, contra las huestes espirituales. Cuando tengo que ayudar a mi hermano con lo material, si lo tengo es muy fácil, no hay que orar, hay que hacer. Pero cuando un hermano o alguien está necesitado en lo espiritual, hay que luchar de rodillas, orando por ese hermano, clamando a Dios. No seamos insensibles, sino siervos que glorificamos a Dios. ¿Cómo? Orando por nuestros hermanos. Pero tan importante como orar y tomar el compromiso de luchar junto con un hermano que está pasando por necesidad, por pruebas, por tentación, también es saber pedir la oración.
Pablo le pedía a los romanos, el maestro a sus alumnos, podemos decir, el apóstol, a los creyentes, oren por mí. En el amor del Espíritu, fíjense, los ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, que lucháis conmigo en oración para vencer, ser librados, sortear esos obstáculos de los rebeldes, los obstáculos, las pruebas, dificultades, aquello que nos quiere destruir, derribar, y para que mi servicio sea acepto. Qué importante también pedir oración. Qué importante es confiar en los hermanos para que oren por nosotros. Tiempo atrás una persona una vez me dijo, ¿y quién ora por vos? ¿Quién te sostiene a vos en tu vida, en tu ministerio, en oración? Me quedé pensando, al menos yo consciente no conocía a ninguna persona que supiera, que me dijera en aquel entonces, ¿no? Mirá, estoy luchando junto a vos por este tema, o orando por vos, por tu ministerio, por tu vida, por tu dificultad, por lo que sea. Qué importante, hermanos. Qué importante es ocuparnos en las necesidades espirituales. Oremos unos por otros. Llegamos así al final del capítulo 15. Siervos para la gloria de Dios, siervos que edifican a los hermanos, siguiendo el ejemplo de amor, de servicio y de poder en el Espíritu, que es el ejemplo de Jesús. Hermanos que reconocen a sus otros hermanos y a la dirección de Dios, y hermanos o siervos que se ocupan de las necesidades materiales y espirituales. Que Dios les bendiga, que Dios nos esté guardando a todos y que su palabra